Daniel 2025, descubierto en fe, de un palacio sagrado al hornero divino y los leones transformados. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y una parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Entre los cautivos se hallaba un joven hebreo de nombre Daniel. Su vida estaba por cambiar drásticamente en medio de un mundo que desafiaba cada principio de su fe. Babilonia deslumbraba con un esplendor opulento, pero también era un lugar de ídolos y cultos ajenos al Dios Altísimo. El palacio, con sus decoraciones doradas y banquetes excesivos, emanaba un aire de autoridad y poder. Daniel, aunque cautivo, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. En su corazón ardía el deseo de honrar a Yahvé. Entonces pidió al jefe de los eunucos que le permitiera comer solo verduras y beber agua. La decisión fue temeraria, pero Daniel estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «Prueba a tus siervos durante 10 días», decía con firmeza, «y examina después su apariencia». Los días transcurrieron, y al final del período, Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, se mostraron más saludables y robustos que los jóvenes que comían de la mesa del rey. El favor de Dios brillaba sobre ellos. Con cada día que pasaba, la fama de Daniel crecía. Su sabiduría y entendimiento no pasaron desapercibidos, y pronto fue instituido en la corte real. Sin embargo, la atmósfera en Babilonia se tornó tensa cuando Nabucodonosor, en su arrogancia, mandó construir una estatua de oro, un símbolo de su poderío. Se hizo un decreto en que todos debían postrarse y adorarla bajo pena de muerte. El que no la adorare será echado en el horno de fuego ardiente, se proclamó. El eco de estas palabras resonaba en los corazones de los hebreos. Daniel sabía que su lealtad a Dios era inquebrantable. Ante el terror del fuego, sus amigos se mantuvieron firmes. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente, Él nos librará, proclamaron con valor. Aunque el miedo del rey era palpable, su fe en el Dios viviente le dio a Daniel un espíritu indomable. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al fuego, la presencia de un cuarto ser, como hijo de dioses, iluminó la escena. La llama no los tocó, salieron ilesos, provocando que el rey asombrado proclamara la grandeza del Dios de Israel. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Sistema. Nabucodonosor, herido en su orgullo, se dio cuenta de la astucia de su propio decreto. Intentó encontrar una razón para salvar a Daniel, mas todo fue en vano. La ley era ley y no podía cambiarse. Así, lleno de pesar, pero dominado por la fuerza de su edicto, ordenó que Daniel fuese entregado a la fosa de los leones. Tu Dios, a quien tú constantemente sirves, Él te libre, le dijo, con un tono tan resignado como triste. Daniel fue llevado, y en aquel momento la oscuridad del destino se cernía sobre él.
Sin embargo, en su corazón la luz de la fe continuaba brillando. Fue echado en la fosa y las enormes rocas fueron selladas sobre él, sellando un destino que parecía sellado por el hombre. En su celda de leones, Daniel invocó el nombre del Señor, mientras la noche se cernía sobre Babilonia. Las criaturas feroces, al ver la presencia de un hombre fiel, se quedaron quietas y en calma. ¡Oh, cómo se detuvo el tiempo en ese lugar! La súplica de su fe fue bien recibida en el cielo. Por la mañana, el rey se levantó, lleno de angustia por el destino de su más fiel servidor. A la luz del alba, se apresuró hacia la fosa y con la voz temblorosa llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte tu Dios de los leones?» Y un eco resonante llenó el aire: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. No me hicieron daño, porque encontré gracia ante sus ojos». El corazón del rey se llenó de asombro y terror. El ambiente en el palacio cambió radicalmente, mientras el poder de Dios se manifestaba como nunca antes. Pero la historia de Daniel no concluye aquí. Las repercusiones de su liberación resonarían a través de los reinos, conduciendo a una revelación que sacudiría las bases de todos los ídolos de Babilonia. Con cada palabra que resonaba en la corte, la soberanía de Dios se manifestaba, y la pequeña hebrea en la fosa de leones se convertiría en un emblema de la fe inquebrantable. Lo que estaba por venir, lo que el rey aún no comprendía, era que a través de la fidelidad de un solo hombre, Dios revelaría su plan soberano. Un nuevo edicto se estaba por proclamar, y el testimonio de Daniel resonaría en el curso de la historia. El rey Nabucodonosor, perplejo y temorizado, convocó de inmediato a sus consejeros y príncipes. «¿Qué significa esta maravilla?», preguntó, la voz apenas un susurro estrangulado por la angustia. «Daniel, un hebreo, ha sido salvado por su Dios de las fauces de los leones. ¿Qué dice esto de la fuerza de nuestros dioses y de la ira que pesa sobre mí?» Los príncipes, aunque llenos de temor, reanudaron sus corazones con nuevos planes. Uno de ellos, un funcionario astuto conocido como Belsasar, se atrevió a hablar. «Oh rey, tal vez sea tiempo de hacer un nuevo edicto por el que se reconozca la grandeza del Dios de Daniel. Así, la lección de humildad se enseñará a todos, y tu autoridad quedará aún más cimentada». Nabucodonosor, cautivado por la idea, comenzó a meditar sobre su significado. ¿Qué haría mi reino sin la sabiduría de este hombre? Sin embargo, estoy rodeado de enemigos en mi propia corte. Este Dios de Daniel se hace poderoso, e incluso yo debo aprender su temor. Por la noche, el rey no pudo dormir. La revisión de las escrituras y visiones viejas llenaron su mente. Recordó su propio sueño que había desvelado un tiempo en el que una piedra, no cortada por manos humanas, derribaría su imperio. Era la voz del Altísimo que resonaba en su corazón, confrontándolo con su orgullo. ¿Es este el momento de rendirme?, pensó. Pero luego recordó la liberación de Daniel, un acto de fe en la desobediencia a su mandato. Al amanecer, una muchedumbre se congregó, llena de expectación en la plaza del palacio. Nabucodonosor, bebiendo del poder de la revelación, erguió su voz. «Prestad atención. He observado la mano de Dios en la vida de Daniel, y su salvación es un testimonio del poder del Altísimo.
Por eso decreto que, en todo mi reino, cualquier que blasfeme contra el Dios de Daniel será derribado, y los que lo sirvan serán honrados. Las palabras del rey resonaron como el viento en un día caluroso, alcanzando oídos sedientos por un cambio. Pero no todos aplaudieron esta decisión. Los príncipes aturdidos sabían que si Daniel prosperaba, ellos caían. Jonatán, Benaía, exclamaron entre ellos, «Debemos actuar antes que nuestro rey se convierta en un adorador de ese Dios». Mientras tanto, Daniel, aún en su meditación, sabía que la mano del Señor estaba en movimiento. En la calma de la mañana, sintió que la angustia de su fe era algo que se renovaba con cada oración. Los ángeles del cielo se regocijaban, preparando el camino para mayores milagros. Los enemigos de Daniel conspiraron en las sombras. «Deberíamos provocar a Daniel en su propia devoción», coquetearon. «Si logramos que rompa la nueva norma del rey, será el sello de su final». Como un veneno, sus planes se fueron adhiriendo a los corazones oscuros. Pero la luz de Yahvé brillaría aún más en medio de la impía estrategia. La valiente fe de Daniel empezó a resonar en todo el reino. Los murmullos de adoración se elevaban, los corazones temerosos comenzaban a rendirse. Pero la batalla no había terminado. Pronto, la fe del siervo de Dios sería puesta a prueba una vez más. Mientras tanto, en lo alto de las bóvedas celestes, los ángeles observaban. Era un momento decisivo en la historia, donde el pueblo de Dios entraría en una nueva etapa, marcando el comienzo de una era en la que la promesa divina se manifestaría como un faro de esperanza. Daniel no solo sería un testimonio de fe, sino también el enlace de un nuevo propósito entre el cielo y la tierra, llevando consigo el mensaje del Dios viviente. El eco del decreto resonaba aún, mientras el corazón de Daniel palpitaba con la certeza: «No he sido abandonado, y mi Dios es fiel». Así, un nuevo capítulo se abría, no solo para el hebreo en la tierra de Babilonia, sino para toda la humanidad, contemplando los designios de un Dios que gobierna sobre todas las naciones, listo para dar a conocer su inquebrantable plan de redención. La conspiración de los príncipes se extendía como una sombra oscura sobre la corte. Jonatán y Benaía recibieron a otros cómplices, sibilando sus planes con palabras envenenadas. Si este hombre continúa en su devoción, no solo su Dios lo salvará, sino que nos arrastrará a todos ante su altar, murmuraron con ojos llenos de rencor. Mientras tanto, Daniel, que ya había escuchado del edicto real, persistía en su oración a Yahvé, su corazón ahora más que nunca abrazado por una paz sobrenatural. Las ventanas de su casa estaban abiertas hacia Jerusalén, y allí alzaba su voz en súplica, reconociendo la soberanía de Dios sobre las naciones. Era el tercer día desde la proclamación del rey, y la insistencia de su fe resonaba en cada rincón de su ser. Los príncipes, observando a Daniel desde un lugar oculto, aguardaban ansiosos el momento de su caída. «Hoy veremos cómo su devoción se convierte en su ruina», exclamó Jonatán, lleno de arrogancia. Pero la calidez del sol no era suficiente para iluminar sus corazones. La confabulación que habían forjado se tornó un terror palpable cuando la voz valiente de Daniel elevó su oración. «Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Salmo 27, 1. Estas palabras fueron un fuego en su pecho, y de su fidelidad brotó la esperanza que cambiaría el ambiente en la corte. Comenzaron a llegar reportes al rey acerca de la devoción de Daniel, con testigos que afirmaban haberlo visto orando y buscando el aliento de Dios. Nabucodonosor, convencido de la fe del hombre, se sintió atrapado en su propio edicto.
Su alma, en lucha entre la admiración por Daniel y el temor por su honor, exigía respuesta. ¿Es que mi poder es tan frágil que no puede tolerar la lealtad sobre el miedo? Meditaba en su corazón. Sin embargo, el tiempo pasaba y la imprudencia de los conspiradores se les podía ver en los rostros. Ahora, dijo Benaía, demos un paso adelante, confrontemos al rey con la verdad. Cada oración de Daniel es un desafío a su autoridad. Ciertos de su plan se acercaron al rey. Oh rey, has promulgado un edicto, que todo hombre debe adorar solo a ti. Pero Daniel, aquel hebreo, continúa desobedeciendo, y debes actuar. Cada día que pasa es un insulto a tu grandeza, provocaron. Nabucodonosor sintió una punzada de incredulidad mezclada con cólera. Trajeron a Daniel ante la presencia real, donde el aire estaba cargado de tensión. La mirada del rey brillaba con furia, mientras Daniel mantenía la compostura. La voz del rey resonó. ¿Es cierto que desobedeces mi orden y continúas orando al Dios de Israel? Daniel, sin temor, se presentó con firmeza. Oh rey, mi Dios es mi Salvador. No puedo dejar de buscar su rostro, porque Él es mi vida y mi luz. Las palabras cayeron como un trueno en el corazón del monarca, dibujando un panorama de justicia y lealtad en su interior. Debes enfrentarte a la pena de muerte, pronunció el rey, intentando ocultar su incertidumbre. Pero antes de que la sentencia se diera por definitiva, Nabucodonosor, con un fuego interno, se atrevió a cuestionarse su propia autoridad. Sin embargo, era demasiado tarde. La situación había quedado sellada, y un silencio dejó caer un manto sobre el reino, donde el destino de Daniel pendía de un hilo. Flor de incertidumbre apareció en el rostro del rey, mientras el fuego rugía en el horno, como símbolo de prueba. En lo alto, los ángeles aguardaban, expectantes, ante el decreto que marcaría el curso de la historia. El cielo estaba por abrirse, y la fe de Daniel sería el canal de gloria, un testimonio silencioso del poder de Dios que en lo secreto tejía su soberano plan. Y así el reino quedó en suspenso, esperando la manifestación del poder divino que lo cambiaría todo. La fe estaba a punto de enfrentarse a las llamas, y las páginas del destino se volvían en las manos de un Dios que había prometido jamás abandonar a sus siervos. ¿Aguardaría el fuego una respuesta o resultaría un manantial de liberación? Las profundidades del plan soberano de Dios quedaban aún por ser reveladas, dejando en el aire el misterio de su voluntad. Las sombras del palacio se movían inquietas, mientras el rey Nabucodonosor, atrapado entre el deber y el honor, observaba cómo se forjaba el destino de Daniel. El eco de la sentencia resonaba en las paredes, y la tensión se podía cortar como espada en la hebra del aire. El corazón del rey se debatía en su interior, atrapado entre la admiración por la valiente fe de Daniel y el mandato inquebrantable que nunca había desafiado. ¿Acaso este hombre merece el castigo que la ley exige?, se preguntó, mirando a Daniel, quien mantenía su mirada en alto, imperturbable ante las llamas que danzaban amenazantes a su alrededor. Mientras los príncipes aguardaban el cumplimiento de su malévolo plan, un pequeño grupo de nobles, inquietos por el destino de su hermano hebreo, se reunió en secreto en el jardín del palacio. Entre ellos se encontraba Misael, amigo y compañero de Daniel. «Debemos intervenir», insistió Misael, su voz llena de angustia. «No podemos dejar que lo arrojen a ese horno ardiente. Su Dios es poderoso, pero también es el nuestro».
El grupo reflexionó sobre la audacia del rey y se sintieron movidos a actuar. Si Daniel no cede a las amenazas del rey, ¿por qué debemos hacerlo nosotros?, dijo Azarías, su determinación brillando a través del miedo. El Dios de Israel es nuestro refugio. Él puede salvarlo, y si es su voluntad, también a nosotros. Mientras estos fieles compañeros de Daniel oraban, el cielo se tornó gris y un viento suave recorrió el palacio. Todo el reino parecía contener la respiración, como si el mismo cielo aguardara el desenlace. Las llamas en el horno ardiente se intensificaron, y el rey, frustrado, comenzó a desesperarse, sintiendo el peso de su edicto. Poco después, el momento decisivo llegó. Se ordenó que Daniel fuera llevado al horno de fuego. En su cumplimiento, el rey sintió que la razón templada se desvanecía. «Apresúrate», ordenó en voz baja, buscando cualquier excusa para revertir la fatal decisión. Pero era demasiado tarde. El sonido de la puerta del horno metálico resonó como un eco aterrador en su corazón. Al ver el rostro de Daniel, el rey vio una paz que no podía comprender. «Si es tu voluntad, Dios mío», fueron las palabras que brotaron de los labios de Daniel antes de acercarse al borde del horno. Cerró los ojos por un instante, entregándose al destino. Los conspiradores, satisfechos, sonrieron ante lo que pensaban era la inevitable ejecución de su plan. Sin embargo, en el vasto cielo los ángeles esperaban, y al instante el soplo del Espíritu envolvió la escena. Cuando las llamas abrazaron el aire y Daniel fue lanzado al horno, el tiempo pareció detenerse. El rey, en su aflicción, miró atónito, mientras el fuego que consumía todo a su alrededor dejó intacto al hombre de Dios. ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego?, preguntó Nabucodonosor con asombro. Y con creciente incredulidad le respondió a uno de sus consejeros: «He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». La revelación divina descendió como un rayo, iluminando la oscuridad de la conspiración. La boca del rey se secó, y su corazón palpitó con fuerza mientras se le abrían los ojos a la grandeza del Dios de Israel. «¿Qué puede hacer un hombre contra el poder del Altísimo?», murmuró en su corazón, sintiendo el giro de su propia lealtad. El poder de la fe de Daniel, ahora manifestado en las llamas, revelaba el plan sobrenatural de Yahvé. El rey sintió la urgencia de algo más que su autoridad. Era la presencia de Dios, trayendo vida en medio de la muerte. «Daniel, siervo del Dios Altísimo, sal de allí», gritó el rey con voz aguda y casi quebrada. ¿Qué cambiaría este acto poderoso en los corazones del pueblo y en los reinos de la tierra? El fuego, que prometía ser un final, se convirtió en un testimonio de la grandeza de Dios, comenzando así el movimiento hacia un destino redentor que resonaría a través de las eras. El rey obviamente vio la dimensión del poder divino sobre las decisiones humanas, poniendo en tela de juicio su propio fundamento. La historia de Daniel y las llamas estaba siendo escrita en los cielos, manifestando la sabiduría del Altísimo. Pero, ¿cómo respondería Nabucodonosor? ¿Reconocería él al Dios que salva o se aferraría a sus ídolos terrenales en la eterna batalla entre el cielo y la tierra? El desenlace estaba aún por llegar, dejando un aire de misterio que solo el soberano plan de Dios podría desenmarañar. El eco de la voz del rey resonó en el palacio, y al instante un silencio profundo ocupó cada rincón.
Los nobles, los príncipes y todos los allí reunidos se asombraron sin aliento, ansiosos por ver el desenlace de esta inusitada escena. Daniel, resplandeciendo con la luz celestial, salió del horno como un testimonio viviente del poder y la gloria de Dios. Ni cabello en su cabeza se había quemado, ni su rostro mostraba el más mínimo rastro de la amenaza del fuego. Los ojos de Nabucodonosor estaban llenos de asombro y temor. «Bendito sea el Dios de Daniel», exclamó el rey, el peso de su propio orgullo aplastando su corazón endurecido. Él es el Dios verdadero, capaz de rescatar a quienes en él confían. Su voz temblaba, no solo de admiración, sino también de un nuevo entendimiento que comenzaba a brotar en su interior como un manantial desbordante. Daniel, con la calma que lo caracterizaba, respondió: «Oh rey, no es por mí, sino por la grandeza de mi Dios. Él ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca del fuego. No hay poder sobre la tierra que se le compare». Con estas palabras, Daniel no solo manifestó su propia fe, sino que les ofreció a todos ahí presentes una invitación a conocer al Dios que lo había salvado. El rey se giró hacia sus consejeros, quienes estaban atónitos, y ordenó que fueran comunicados a todos los pueblos de su reino. Cualquiera que hable en contra del Dios de Daniel será hecho cenizas, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Nabucodonosor proclamó un nuevo edicto que reverberaría en toda su tierra, elevando el nombre del Altísimo por encima de todos los ídolos. Más allá del palacio, en los alrededores de Babilonia, el mensaje de la fidelidad de Dios se esparció como un fuego que no se apaga. Los corazones de muchos que alguna vez habían seguido a los falsos dioses comenzaron a cuestionar la verdad de sus creencias, sintiendo la atracción de la deidad que había intervenido por Daniel. Sin embargo, en las sombras, la envidia y el resentimiento de los príncipes que habían urdido el plan no desaparecieron. Olvidados por el rey y la multitud, sus corazones ardían de ira y desesperación. Ellos buscarían nuevamente cómo desestabilizar el testimonio de Daniel, sabiendo que su influencia iba en aumento. Se reunieron en secreto, jurando venganza, y tramaron un nuevo plan que involucraba no solo a Daniel, sino a su fe. Mientras tanto, Daniel se dirigió nuevamente a sus hermanos en la fe, Misael y Azarías. Juntos se postraron en súplica ante el Dios de Israel, agradecidos por la liberación, pero también conscientes del peligro que aún acechaba. «Si el fuego no nos consume, aún queda mucho por enfrentar», dijo Misael, llenando la atmósfera de una tensa expectativa. En ese preciso momento, una nube de preocupación cernía sobre el futuro. El rey Nabucodonosor caminaba por los pasillos del palacio, atormentado por la transformación de su propia lealtad. La revelación que había visto lo había movido de tal manera que comenzó a contemplar su relación con el Dios de aquellos hebreos. «Señor, tú que eres soberano, ¿cuál es el propósito detrás de esta manifestación gloriosa?», se preguntó. Sin embargo, la respuesta no era clara. En los siguientes días, eventos extraños comenzaron a suceder en Babilonia. Eventos que parecían orquestados por fuerzas más allá de la comprensión humana. La pregunta persistía: ¿cómo Dios usaría la increíble hazaña de Daniel para impactar no solo a su reino, sino al mundo entero? El plan de Dios continuaba en movimiento, y el desenlace se acercaba, prometiendo revelar un gran misterio aún por desvelar en el cumplimiento de su pacto. «He aquí», resonó una voz en el corazón del rey, «el tiempo se acerca para que la verdad eterna sea expuesta ante la mirada de toda la humanidad». Los días transcurrieron en Babilonia, y el aire se cargó de murmullos y temor.
Nabucodonosor, atormentado por la visión del poder divino que había presenciado, se revolvía en su alma entre la grandeza que había proclamado y la profunda convicción que lo inquietaba. La gloria de Dios que había sido manifestada a través de Daniel no solo establecía un nuevo edicto, desafiaba las creencias que había sostenido por tanto tiempo. Mientras los reyes y las riquezas del mundo eran eternamente fugaces, el Dios de Daniel se mostraba perpetuo y verdadero. Una noche, mientras el rey daba vueltas en su cama en busca de descanso, sintió un escalofrío recorrer su columna cuando recordó las palabras de Daniel. Él ha enviado a su ángel. La imagen de la figura etérea que había visto en el horno despertó en su corazón una inquietud que no podía ser ignorada. A la mañana siguiente se convocó a todos los sabios de Babilonia, buscando respuestas a las sombras que danzaban en su mente. ¿Quién puede explicar el poder del Dios de Daniel?, preguntó Nabucodonosor. Su voz se llenó de ansiedad y determinación. Aun cuando sus consejeros intentaban desviar la mirada, él insistía en conocer más de aquel Dios que había desafiado su entendimiento. Mientras tanto, Daniel y sus amigos oraban, cada vez más conscientes de que el desafío no había terminado. «Rey, la fe que tenemos en nuestro Dios es un refugio», dijo Azarías, su rostro iluminado por la convicción. Los tres continuaron buscando la guía divina, y en su corazón se cosía una expectativa. Sin embargo, los príncipes, llenos de rencor, comenzaron a llevar a cabo su malévolo plan. Se acercaron al rey, adornando sus palabras con adulaciones. «Oh rey, vive para siempre. Has establecido un edicto glorioso, pero hay quienes aún honran a dioses extranjeros. Les precedemos a ti, pues su desobediencia debe ser juzgada». Nabucodonosor, cada vez más explotando su egocentrismo, volvió a proclamar aquello que creía útil. Un súbito viento enrareció el aire, y los presentes comenzaron a murmurar entre sí, confundidos por la sombra que apareció en el interior del horno. «¿Qué es esto?», exclamó uno de los consejeros, incapaz de apartar su mirada del fuego consumido. Dentro del horno, los tres jóvenes no experimentaban el dolor ni el miedo. Más bien, se sintieron rodeados por una presencia divina. «No hay razón para temer. Aquí estamos», dijo Daniel, sintiendo la calidez de un fuego distinto, un fuego sobrenatural que no quemaba, sino que iluminaba sus corazones con la esperanza de lo eterno. Y así, al mirar de nuevo el horno, el rey Nabucodonosor se horrorizó al ver 4 figuras en lugar de 3, danzando en la llama. «¿No son 3 los hombres que atamos y lanzamos al fuego?», preguntó el rey con voz temblorosa, mientras sus ojos se ampliaban de asombro. «Pero mira», continuó, «yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». En su corazón, el rey comenzó a entender, a vislumbrar la gloria de aquel que había enviado a su ángel para proteger a sus siervos. Con un temblor sobre su espíritu, Nabucodonosor se acercó al horno, llamando a los jóvenes con una voz que mezclaba el temor y la curiosidad. «Salgan, siervos del Altísimo». Misael, Azarías y Daniel emergieron de las llamas, y el fuego no les había afectado. Sus vestiduras estaban intactas, y ni siquiera el olor a humo se encontraba sobre ellos. La multitud lanzó un susurro colectivo, y un temor reverente se apoderó del recinto. El rey, ahora consciente de un poder mayor al suyo, se postró en el suelo, comenzando a comprender la magnitud del Dios que servían estos hombres.
«Bendito sea el Dios de Daniel», proclamó Nabucodonosor, como una ola de fuego interior encendiendo su corazón. Él ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiaron en él. Pero en lo profundo de su ser, una nueva pregunta surgía con el eco de una revelación inminente. ¿Qué más ha preparado este Dios que se revela en medio del fuego? Mientras los cielos se abrían y la gloria de Dios podía vislumbrarse entre la humanidad, un nuevo misterio comenzaba a surgir en los corazones de los presentes. La historia de estos valientes no terminaba allí, apenas comenzaba un nuevo capítulo de manifestación divina. El susurro del cielo anunciaba que algo aún mayor estaba por revelarse, una verdad que atravesaría el tiempo y tocaría corazones a lo largo de las generaciones futuras. Y el verdadero plan de Dios se manifestará, resonó la voz del Altísimo, con un eco que retumbaba por toda Babilonia. El asombro se apoderó de todos los que habían sido testigos de aquel milagro. Nabucodonosor, con su corazón latiendo intensamente, se levantó del suelo, más consciente que nunca de la soberanía del Dios de Israel. Las llamas, que antes eran símbolo de muerte y destrucción, se convirtieron en un testimonio de salvación divina. «Hagamos un edicto», decretó el rey, con voz resonante, «que todos en mi reino honren al Dios de Misael, Azarías y Daniel, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera». Los príncipes y oficiales, aún temerosos, asentían en un silencio reverente. La majestad del Altísimo había sido claramente manifestada ante ellos, y el eco de la proclamación del rey se esparció rápidamente por todas las tierras de Babilonia. Los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, mientras muchos reflexionaban sobre la proclamación del rey y la valentía inquebrantable de aquellos jóvenes. ¿Qué clase de fe es esta que puede resistir el fuego? A medida que salían del palacio, Misael y Azarías compartieron miradas con Daniel, comprendiendo que su fe había cambiado no solo su destino, sino también la percepción del rey e incluso de la nación entera. En su corazón estaban convencidos de que Dios había obrado maravillas, y en el profundo silencio de la noche, el susurro del Espíritu los llevó a meditar en la promesa que aún estaba por cumplirse. «No hemos terminado», dijo Daniel en voz baja, «esto es solo el comienzo». En los días que siguieron, la influencia del Dios de Israel comenzó a tomar forma alrededor de los muros del palacio. Muchos se acercaban a Daniel preguntando sobre la naturaleza del poder que los había liberado. Sus respuestas, llenas de sabiduría y discernimiento, resonaban con la verdad de las Escrituras y el amor de Dios, y miles comenzaron a reconocer la grandeza del Altísimo. Sin embargo, en las profundidades del palacio no todos estaban complacidos. Los sátrapas, celosos y temerosos de perder su influencia, comenzaron a susurrar entre ellos. «Este Dios de los hebreos no solo ha desafiado nuestra autoridad, sino que está ganando el corazón del pueblo», murmuró uno de ellos. «Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Así se trazaron intrigas en las sombras, como el humo que aún flotaba del ardiente horno. Mientras tanto, Daniel continuaba alcanzando nuevas profundidades en su servicio al rey. Le había sido otorgado un puesto de mayor preeminencia, y sus visiones y sueños eran cada vez más proféticos. «Dios tiene planes para ti, Nabucodonosor», le dijo un día, sus ojos llenos de determinación. «Reflexiona sobre tu corazón y permite que este Dios grande y poderoso te hable a través de tus sueños».
Entonces un eco de la advertencia divina resonó en sus oídos. Pero el rey, atrapado entre el asombro y el orgullo, comenzaba a perderse en la grandeza de su propio reino. «Mirad lo que he construido», decía para sí mismo, al observar la esplendorosa ciudad que había levantado. Asimismo, fue como, atrapado en su orgullo, se erguía en su mirador, ignorando la voz de Dios que le advertía por medio de Daniel. Cerca de la puerta del palacio, una sombra cernía sobre su futuro. La advertencia divina, manifestada a través de sueños y visiones, aguardaba su cumplimiento. Un nuevo desafío se acercaba a Nabucodonosor, y la prueba de su fe se tornaría aún más intensa. Los cielos se abrían, revelando que algo tremendo estaba por suceder. Así resonó en el aire una inquietante realidad. ¿Qué otros planes tiene el Dios de Israel para este poderoso rey? El futuro se dibujaba con incertidumbre, pero la certeza de la intervención divina se alzaba con fuerza. Un nuevo misterio revelador se asomaba, envolviendo el destino de Nabucodonosor y de la nación. Los días pasaban en Babilonia, y la reputación del Dios de Daniel adquiría fuerza en los corazones de muchos. La luz de la verdad que había emergido del horno ardiente continuaba iluminando el palacio real. Pero no todos se sentían confortables en esta nueva realidad. Los príncipes y oficiales, incapaces de soportar el ascenso y la influencia de Daniel y sus amigos, comenzaban a tejer un plan oscuro en las sombras, deseosos de desestabilizar la fe que ahora dominaba. Entre susurros y gestos furtivos, convocaron a más cómplices, buscando la forma de atacar la creciente adoración a Yahvé. No podemos permitir que el Dios de Daniel gane más poder entre el pueblo, afirmó uno de ellos con rabia contenida. Su influencia es como viento que arrebata nuestras tierras. Debemos encontrar la manera de hacerlo callar. Mientras tanto, Daniel continuaba en su llamado, fortalecido en su propósito de servir y honrar a su Dios. Sus oraciones diarias mantenían su conexión con el Altísimo, y en su espíritu sentía un palpable susurro de advertencia. Contempla, Daniel, porque el camino que se presenta no será fácil, parecía decirle el espíritu. Aún así, su fe y confianza permanecían firmes, sabiendo que su destino estaba en las manos de Dios. Un día, mientras Daniel atendía un tema de estado, una revelación se apoderó de su conciencia. En la quietud de su corazón, las palabras de Dios resonaron con fuerza. El tiempo de la prueba ha llegado, y será a través de esta que mi gloria será revelada. Con este conocimiento, Daniel se preparó para enfrentar lo que vendría, consciente de que el despliegue del plan de Dios estaba por desatarse. El rey Nabucodonosor, por su parte, había caído en un profundo sueño inquieto, atormentado por el eco de su propia grandeza. En medio de la noche, se encontró ante una visión aterradora. Un árbol magnífico que crecía alto y fuerte, cubriendo la tierra, y de repente una voz resplandeciente decía que el árbol debía ser cortado. Temblando, el rey se despertó preguntándose sobre el significado de lo que había presenciado. Inquieto, convocó a sus sabios para que le revelaran la interpretación del sueño que lo había atormentado. Los magos y enchanters intentaron descifrar el enigma, pero la verdad seguía oculta de ellos. Fue entonces que, después de días de incertidumbre, el rey recordó a Daniel, aquel hebreo que poseía en sí el espíritu de los dioses. «Trae a Daniel ante mí», ordenó con desesperación. Sistema.
Cuando Daniel llegó ante la presencia del rey, una profunda tristeza llenó su corazón al escuchar el sueño. Oh rey, el Dios que sirve ha revelado este misterio. El árbol que has visto es tú mismo, que has crecido y se ha elevado con grandeza. Pero la voz de los cielos ha decretado que serás despojado de tu poder y llevado a vivir como una bestia, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre la tierra y determina el destino de todos. El rey sintió un estruendoso golpe en su pecho. A medida que Daniel hablaba, su corazón temía la verdad que iba surgiendo. Siervo del Dios viviente, ¿podría ser que mi orgullo debe ser quebrantado? Preguntó Nabucodonosor, su voz envuelta en un aire de desconsuelo. Si tan solo pudiera advertirte de la ira venidera, te instaría a volverte a Dios y humillarte en su presencia, replicó Daniel. Pero en la obstinada arrogancia del rey, la advertencia quedó sin resolver por el momento. La severidad de la revelación se escurrió entre sus dedos, y la vanidad pudo más que su entendimiento. Una vez más, Nabucodonosor se abrazó a su autoridad, ignorando el llamado de salvación. Con el brillo de su corona, se volvió a su reino, decidido a vivir como él creía, ajeno al poder soberano que ya le había advertido. Pasaron 12 meses, y la grandiosidad de Babilonia seguía prosperando ante los ojos del rey, pero su corazón fue envenenado por el orgullo. Un día, caminando por el palacio, contempló los magníficos muros de la ciudad y declaró con desmesurada soberbia: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi gran poder y gloria? En aquel instante, una voz resonó desde el cielo, cortando su engreído discurso. A ti, rey Nabucodonosor, se te dice que el reino ha sido quitado de ti. De inmediato, un esplendor de locura se apoderó de él, fue despojado de su razón. Durante 7 años experimentó el camino de la humillación, vagando por los campos como una bestia, hasta que su corazón, quebrantado, se volvió hacia el Altísimo. Al levantar su mirada hacia el cielo, conoció la verdad divina y la soberanía de Dios. Su entendimiento fue restaurado, y al reconocer al Dios verdadero, el rey fue devuelto a su puesto con un nuevo entendimiento. Ahora sé que el Altísimo reina en el reino de los hombres. Las lágrimas de arrepentimiento cayeron de sus ojos al comprender el misterio que había desvelado su soberanía a través de lo que tenía por cierto. Lo que comenzó como un sistema de chismes envidiosos terminó en el más grande testimonio de redención que Babilonia jamás había conocido. La historia de su caída y levantamiento creó un eco en el pueblo, resonando la lección de la humildad que muchos necesitarían. La revelación de Dios a través de Daniel y Nabucodonosor se extendió no solo en el reino, sino que quedó grabada en el corazón de generaciones. Así, el desafío que había iniciado en la corte se transformó en un poderoso testimonio que revelaría el plan soberano de Dios. El pueblo de Dios tenía un futuro lleno de esperanza, asegurado por la fidelidad de un rey redimido que había aprendido a rendirse ante la grandeza de Dios. Aquellos que se mantuvieran fieles verían la salvación, y la historia de Daniel se convertiría en un emblema de reivindicación para todos los que estuvieran dispuestos a confiar en el Altísimo. La historia estaba lejos de concluir. Los caminos de Dios aún estaban por revelarse en su gloriosa providencia.